Hola de nuevo. Mi nombre es Ariel Garnero y ahora vamos a continuar con la segunda presentación, que es la introducción a la clasificación de los modos ventilatorios. Eh, la clasificación en su totalidad es muy amplia, por eso en esta oportunidad me voy a tratar de limitar a remarcarle los conceptos básicos de la taxonomía o la clasificación de los modos y a ir guiándolos de una manera progresiva y haciéndolos pensar, sobre todo a través del análisis gráfico, y algo muy importante que voy a utilizar es la gráfica de flujo-tiempo. La persona a la cual podemos llamar el padre de la taxonomía actual de los modos es Robert Chatburn. Robert se ha dedicado a estudiar la problemática que tenemos dentro del mundo de la ventilación mecánica y se ha dedicado a la tarea de buscar maneras de poder comunicarnos correctamente y entender cómo funcionan los modos, independientemente del nombre creado por el fabricante. En su última de sus publicaciones relacionadas a la clasificación de los modos, que ha sido publicada en el Respiratory Care en el año 2014, él describe 10 pasos. Cada uno de esos pasos se relaciona a un concepto teórico o fundamental al que él llama maxim. Estos 10 pasos forman la base de la taxonomía y además proveen el contexto para la elaboración de definiciones básicas que constituyen un vocabulario controlado o vocabulario estándar. Este glosario de definiciones lo pueden encontrar en forma de un archivo para descargar en la sección de materiales o sección suplementaria de esa publicación. Este vocabulario ha sido cuidadosamente desarrollado en los últimos 20 años con el propósito de establecer conceptos básicos y lógicamente consistentes como solución a la gran problemática que les describí en mi primera presentación. La palabra taxonomía tiene su origen en un vocablo griego que significa clasificación. Se trata de la ciencia de la clasificación y su aplicación más común la vemos en la biología para la clasificación sistemática y jerarquizada de grupos de animales y de vegetales. Las categorías taxonómicas son los distintos niveles o rangos de jerarquía que se dan en un sistema de clasificación. A través de un proceso gradual de análisis de los componentes a clasificar, vemos cuáles son sus características y se determinan cuáles son diferentes y cuáles son similares, y así se van creando las categorías o taxones en pasos sucesivos. Las diferencias observadas son las que los separan en grupos, mientras que las similitudes son los que lo agrupan dentro de un mismo grupo. Cada grupo está subordinado o pertenece a una categoría más amplia y a su vez comprende a otros grupos menores hasta que se llega a identificar a un organismo con características únicas. La taxonomía es de utilidad para los científicos no solo porque brinda una estructura clasificatoria racional, sino porque además establece un lenguaje universal con el cual referirse a los diferentes especímenes sin confusiones. En este caso, hemos llegado a clasificar al hombre como Homo sapiens a través de un proceso selectivo que nos llevó 7 pasos, ya que empezamos dentro del reino animal, pasamos a la categoría taxonómica de filum, luego clase, orden, familia, género y últimamente especie. El mismo proceso de análisis es el que se aplica a los modos ventilatorios, pero los pasos son mucho menores, ya que la mayoría de los modos se pueden clasificar solamente en 3 o 4 pasos que son análogos al orden, la familia, el género y la especie. Finalmente, se le asigna al modo un nombre científico o código de nomenclatura que en inglés se llama tag, como veremos en la próxima diapositiva. A continuación, vemos un diagrama que es el árbol genealógico de los modos. Esta es solo una representación visual y genérica de cómo se clasifican y agrupan los modos y de los 3 o 4 procesos discriminativos, como ven por los números a la derecha, que utilizamos para clasificar los modos, los cuales les voy a explicar más adelante. Cada uno de los pasos aporta sus siglas para la creación del código de nomenclatura o tag. Este código es el nombre científico que se le asigna al modo y que nos permite completamente definirlo. A diferencia de los diferentes modos creados por los fabricantes, que son los que nos confunden actualmente,
El código de nomenclatura refleja en sus siglas cómo está constituido el modo y cómo trabaja. Por lo tanto, nos permite agrupar aquellos modos que tienen nombres diferentes, pero que tienen un mismo principio de funcionamiento bajo el mismo código. De esta manera, se trata de establecer un sistema universal de comunicación para los modos que vendría a ser una especie de lenguaje común o universal. Para empezar ahora a clasificar los modos, los vamos a desglosar o vamos a estudiar las partes que los componen y a buscar cuáles son las características que los diferencian, de manera de poder separarlos en grupo y buscar cuáles son las similitudes que tienen de manera de poder agruparlos debajo de grupos con características similares. Para eso, vamos a empezar por reconocer cómo están compuestos los modos. Si nos fijamos detenidamente, todos los modos están compuestos por ventilaciones o respiraciones que se suceden de una manera predeterminada a lo largo del tiempo. Como vemos en esta gráfica, tenemos encima la gráfica de presión-tiempo, la gráfica de flujo-tiempo y la gráfica de volumen, y vemos que se van repitiendo a manera de ciclos. Podemos definir una ventilación como la entrada y salida de aire del ventilador hacia los pulmones y del pulmón hacia el ventilador. Esta tarea se realiza cíclicamente y podemos utilizar la gráfica de flujo para describir una ventilación. Podemos ver que el flujo inspiratorio es el flujo que se encuentra por encima de la línea de base y el flujo expiratorio es el flujo que se encuentra por debajo de la línea de base. A continuación, vamos a proceder a estudiar la morfología de las gráficas de flujo y así vamos a poder ir viendo qué criterios diferencian y qué criterios podemos utilizar para agrupar y diferenciar los modos. Ahora ya entrando en el análisis de las diferentes curvas de flujo inspiratorio, a mí me ha llamado la atención que hay algunas que mantienen la misma forma en cada una de las ventilaciones o respiraciones. Si vemos la de arriba, tienen una forma rectangular que se repite en cada una de las ventilaciones. La de abajo ahora ya tiene una forma más cuadrada y también se repiten las próximas ventilaciones. La de abajo podemos ver que tiene una forma triangular y se va repitiendo en cada una de las siguientes ventilaciones. Y asimismo pasa en la de abajo. Mantienen cada una las mismas formas y valores en cada una de las ventilaciones. Y este tipo de ondas de flujo son seleccionadas por nosotros. Ahora ya seguimos analizando diferentes curvas de flujo-tiempo y vemos que hay algunas que ya no tienen esa forma similar, sino que son muy variables. Si vemos esta, tiene una forma variable, esta ya se ve diferente, esta ya es altamente variable y lo mismo con esta. Y lo mismo podemos ver en las que están debajo. Todas tienen una forma que es diferente una de la otra. Ya no hay esa forma repetitiva que se daba antes, sino que la onda de flujo tiene una capacidad de variar, lo cual contrasta mucho con las formas fijas que vimos en las ondas de flujo anteriores. A través de la observación de las diferentes morfologías y características de las ondas de flujo, hemos podido llegar a determinar un criterio que nos permita diferenciar los modos. Las ondas de flujo que tienen formas siempre iguales son las características de los modos que controlan el volumen. En estos modos, esté el paciente activo o pasivo, el ventilador va a tratar de suministrar la misma onda de flujo en cada ventilación y el mismo pico de flujo, lo cual genera asincronías con el paciente que está despierto y tiene demandas variables. La onda de flujo, que es variable, es característica de los modos que controlan la presión. Estos modos no tienen una onda de flujo prefijada como los de volumen y tienen la capacidad de adaptarse a las demandas variables de un paciente activo. De esta manera, determinamos que el primer criterio de clasificación que divide los modos es la variable de control. Como todos sabemos, solo se puede controlar una variable durante el suministro de una inspiración, por lo tanto se controla la presión o el volumen, pero no los dos a la misma vez. Por lo tanto, los modos se dividen en dos grandes partes, que son los modos que controlan el volumen
y los modos que controlan la presión durante el suministro de una inspiración, como veremos a continuación. Ahora vemos gráficamente en el árbol genealógico de los modos cómo se produce la primera gran división de los mismos, en modos que controlan el volumen y en modos que controlan la presión. Dado que varios modos controlan el volumen y aún mucho más controlan la presión, necesitamos aún más criterios de diferenciación que nos permitan clasificar o agrupar los modos debajo de cada variable controlada. Estos criterios de diferenciación lo vamos a ver a continuación a través de una profunda observación de las ondas de flujo. La letra BC y la letra PC son las que se utilizan para iniciar la creación del código de nomenclatura. Por lo tanto, cuando vemos un código de nomenclatura que empiece con la letra BC, nos está diciendo que en ese modo la variable controlada es el volumen, mientras que cuando vemos un código de nomenclatura que empieza con la letra PC, nos está indicando que la variable controlada en ese modo es la presión. Llegado a este punto, es necesario aclarar que no simplemente por el hecho de programar un volumen, la variable controlada va a ser el volumen en un modo. Para que un modo controle el volumen, además de programar el volumen, debemos programar la manera en que este volumen va a ser suministrado, y esta manera viene dada por la onda de flujo y el pico de flujo, como podemos ver a continuación en este modo. Por lo tanto, podemos decir que un ventilador es un generador de flujos. Si esos flujos inspiratorios deben amoldarse a una forma y magnitud predeterminada por el operador, la variable controlada es el volumen. Pero si el flujo inspiratorio no debe amoldarse a una forma y magnitud predeterminada y tiene la capacidad de variar, la variable controlada, por más que nosotros hayamos programado un volumen, no es el volumen, sino que va a ser la presión. Ya entrando en una observación más detallada de las diferentes ondas de flujo, podemos ver que hay ventilaciones que cuando el paciente está pasivo son empezadas por tiempo, o sea que son empezadas de acuerdo a una frecuencia respiratoria programada por el operador. Estas mismas, cuando el paciente se torna activo, empiezan ya a poder ser empezadas por el paciente, pero si las observamos bien, vamos a ver que las mismas tienen una duración igual, como podemos ver aquí en la gráfica superior, y como podemos ver también en la gráfica inferior. La duración de todas estas es la misma. Esto quiere decir que estas ventilaciones están siendo terminadas por la máquina por medio de la programación de un determinado tiempo inspiratorio. Por lo tanto, vemos que cada una de las mismas tiene un tiempo inspiratorio igual. Y vemos otras, que son las de abajo, que no tienen una frecuencia respiratoria programada. Si el paciente hace apneas o no quiere respirar, no va a respirar. Pero cuando el paciente está activo, vemos que el tiempo inspiratorio que tienen es variable. Si ven el tiempo inspiratorio de esta, no es el mismo que el tiempo inspiratorio de esta, ni siquiera de esta. Este tipo de ventilaciones son empezadas y terminadas por el paciente y él determina el tiempo que duran. Por lo tanto, vemos que a través de una observación más detallada podemos encontrar diferenciaciones entre las ventilaciones de acuerdo a si es la máquina o el paciente quien las inicia y si la máquina determina la duración o el paciente la puede alterar, como vamos a ver a continuación. Por todo lo anteriormente descrito, podemos decir que hay dos tipos de ventilaciones que se diferencian según sean empezadas y o terminadas por la máquina o el paciente y por la capacidad que tenga o no el paciente de determinar y alterar el tiempo inspiratorio. A estos dos tipos de ventilaciones las denominamos mandatorias y espontáneas. Las ventilaciones mandatorias son aquellas que son empezadas por la máquina o por el paciente, pero siempre son terminadas por la máquina,
ya sea porque un tiempo inspiratorio programado por el operador ha pasado o porque se ha suministrado un determinado volumen. Antes, las ventilaciones que eran empezadas por la máquina por el paciente las llamábamos asistidas controladas. La taxonomía prescinde de este nombre y las llama mandatorias. El nombre y concepto de lo que es una ventilación mandatoria lo teníamos incluido dentro del modo conocido como SIMB bajo la letra M, que significaba ventilaciones mandatorias. SMB significaba ventilación intermitente mandatoria sincronizada. Estas ventilaciones mandatorias tienen un tiempo inspiratorio fijo y el paciente no puede alterarlo. El otro tipo de ventilaciones son las espontáneas, y estas son empezadas y terminadas por el paciente. No hay intervención alguna de la máquina ni en el principio ni en la finalización de las mismas. Espontáneamente es como estamos respirando en este momento. Nosotros decidimos qué tan frecuente vamos a respirar, más rápido, más despacio, si vamos a aguantar la respiración, si vamos a hacer suspiros, si vamos a tener diferentes tipos de volúmenes o duraciones de las inspiraciones. En este tipo de ventilación espontánea no hay ningún tipo de valor, ni de volumen, ni de flujo prefijado. Ahora, vamos a ver dentro de cada tipo de ventilación cuáles pueden ser las variables controladas. En la gráfica superior, vemos que está constituida por una sucesión de ventilaciones mandatorias. Todas tienen el mismo tiempo inspiratorio y se ve que tienen un flujo variable. Esta variabilidad del flujo es característico de los modos que controlan la presión, por lo tanto vemos que durante una ventilación mandatoria se puede controlar la presión, como se ve en esa gráfica. La gráfica del medio también está constituida por una sucesión de ventilaciones mandatorias. Se ve que todas tienen el mismo tiempo inspiratorio y observamos la misma onda de flujo, que es una onda de flujo constante, que son ondas de flujo típicamente utilizadas en los modos que controlan el volumen. Por lo tanto, también vemos que dentro de una ventilación mandatoria también se puede controlar el volumen. Entonces, llegamos a la conclusión, podemos determinar que una ventilación mandatoria puede ser controlada por presión o por volumen. En la gráfica inferior vemos que está constituida por ventilaciones espontáneas. Todas tienen diferente tiempo inspiratorio y vemos que las ondas de flujo tienen formas variables, lo cual es característico de los modos que controlan la presión. Por lo tanto, vemos que en una ventilación espontánea puede ser controlada por la presión. El control de volumen implica que la misma onda de flujo, el mismo volumen y el mismo tiempo inspiratorio va a ser suministrado en cada ventilación, lo cual va en contra de la variabilidad que tiene una ventilación espontánea en la cual el paciente determina la frecuencia respiratoria, cuánto dura cada respiración, el volumen y el tipo de flujo. Por lo tanto, las ventilaciones espontáneas no pueden ser controladas por volumen nunca, solamente pueden ser controladas por presión. Ahora vamos a pasar a ver cómo se combinan dentro de un modo los dos tipos de ventilaciones que tenemos, que son las mandatorias y las espontáneas. La combinación o no de ambas dentro de un modo es lo que se denomina la secuencia ventilatoria. Dado que tenemos dos tipos de ventilaciones, podemos tener tres combinaciones entre ellas. La primera es que en un modo todas las ventilaciones sean espontáneas. Y esto se denomina ventilaciones espontáneas continuas, por las siglas en inglés CSV. Luego tenemos que todas las ventilaciones sean mandatorias exclusivamente, que serían ventilación mandatoria continua, CMV en inglés. Y la tercera es que haya una combinación entre las ventilaciones mandatorias y las espontáneas, que sería la ventilación mandatoria intermitente, que en inglés es lo que conocemos como IMV o IMV. Aquí en este momento, acuérdense que lo que conocíamos antes como SIMB es la IMB, pero prescindimos de la S porque todos los ventiladores, tienen la capacidad de sincronizarse. Ahora vamos hablando más ya sobre la ventilación espontánea continua y vemos que
todas las ventilaciones son espontáneas. No existe la posibilidad de que haya una ventilación mandatoria permitida. Estas pueden ser no asistidas. No asistida significa que durante la inspiración la presión no se eleva sobre la línea de base y esto lo que sería una ventilación de CPAP. La segunda son las asistidas, que popularmente se le conocen como soportadas, y vemos que durante la inspiración la presión se eleva sobre la línea de base, pero la característica principal de la secuencia de ventilación espontánea continuas es que no puede haber una ventilación mandatoria para nada. Luego pasamos a la secuencia de las ventilaciones mandatorias continuas. En esta secuencia, todas las ventilaciones son mandatorias. No existe la posibilidad de que el paciente tome una ventilación espontánea en ningún momento. Estas pueden ser controladas por volumen o pueden ser controladas por presión. Ahora vamos a pasar a describir la secuencia de ventilaciones mandatorias intermitentes. En esta secuencia, existe la posibilidad de una coexistencia entre ventilaciones mandatorias y espontáneas, aunque ésta sea por un breve periodo de tiempo. Como vemos, las ventilaciones mandatorias pueden ser controladas por presión o por volumen y las espontáneas solamente por presión. Algo que les voy a remarcar un poquito acá es que a las mandatorias se las puede llamar también ventilaciones primarias y a las espontáneas ventilaciones secundarias. Esto es importante remarcarlo a la hora de establecer los esquemas de control, como veremos más adelante. La secuencia de IMB ha tenido grandes evoluciones a lo largo del tiempo. Nosotros estamos más familiarizados con la versión tradicional y que nosotros la utilizamos con un sistema de puente en el Winning, que manualmente pasábamos de un modo que llamábamos asistido controlado, ventilaciones de SIMB, y luego lo pasamos a presión de soporte. Lo tomamos como un modo de pasar de ventilaciones de asistido controlado a presión de soporte. Los modos actuales tienen esa transición automática. Por eso podemos llegar a diferenciar tres tipos de variaciones de IMB. La primera, la que nosotros conocemos tradicionalmente, en la que las ventilaciones mandatorias son suministradas a una frecuencia respiratoria fija. Y luego tenemos variantes, en las cuales las ventilaciones mandatorias son solamente suministradas cuando la frecuencia respiratoria espontánea es menor a la programada, como se el modo BiPAP. Nosotros programamos una frecuencia respiratoria, pero si el paciente respira a una frecuencia mayor, todas las ventilaciones son espontáneas y no mandatorias. Pero si baja la respiración, son mandatorias. Es por esta razón o coexistencia de ventilaciones mandatorias y espontáneas que se le denomina una secuencia de IMB. Luego tenemos la tercera, que son las ventilaciones mandatorias, que son suministradas solamente cuando la ventilación minuto es un valor prefijado, que es la que se utiliza en ventilación mandatoria minuto y en ASB. Y vemos cómo creamos los tags de identificación con esa pequeña diferenciación para remarcar que tienen una secuencia de IMB diferente. Ahora vamos viendo cómo el árbol genealógico de los modos de la clasificación va tomando ya más forma. Acuérdense que la primera gran clasificación era basado en la variable de control entre los grupos que controlan el volumen y luego los grupos que controlan la presión. Y debajo de ello podemos poner la secuencia ventilatoria. De esta manera se empiezan a agrupar los modos que tienen diferentes secuencias ventilatorias y controlan el volumen o la presión. Es de notar que, como les mencioné antes, en una ventilación espontánea no puede ser controlado el volumen, por lo tanto las ventilaciones espontáneas continuas no pueden ser controladas por volumen. Ya debajo vamos viendo cómo se va formando el código de clasificación o nomenclatura basado en las dos primeras letras que representan la variable controlada en el modo y la secuencia ventilatoria que tiene el modo. En este caso, volumen controlado y la secuencia de ventilación mandatoria continua. Y de aquí abajo vemos que la variable controlada es el volumen y la secuencia ventilatoria es ventilación mandatoria intermitente. Aquí es necesario especificar que dado que la secuencia de ventilación mandatoria intermitente está constituida por ventilaciones espontáneas y mandatorias, la variable de control identifica solamente la ventilación mandatoria. Acuérdense que siempre la ventilación espontánea
es controlada por presión. Por lo tanto, como ven aquí, tenemos las dos diferencias. Ventilación controlada, la variable controlada es volumen control y la secuencia ventilatoria es ventilación mandatoria intermitente, y en este modo es presión control y ventilación mandatoria intermitente. Esto identifica, como le dije antes, a la ventilación mandatoria. En la ventilación espontánea de IMB, la única variable de control es presión y como ya la sabemos, no es necesario especificarla. En este caso tenemos presión control y ventilación espontáneas continuas. Ahora vamos a ver en manera de cuadro lo que antes vimos en el árbol genealógico, que es la combinación entre la variable controlada y las secuencias ventilatorias posibles. Acuérdense que la secuencia ventilatoria de ventilación espontánea continuas no es posible dentro del volumen controlado. Por lo tanto, solo tenemos 5 patrones ventilatorios y se denomina patrón ventilatorio a la combinación de la variable de control y la secuencia ventilatoria. Ahora vamos a pasar a analizar estas tres gráficas. Como podemos observar, en cada una de ellas la variable controlada es la presión. También vemos que cada una de ellas está constituida por ventilaciones que tienen el mismo tiempo inspiratorio, por lo tanto son mandatorias. Y además, vemos que entre las ventilaciones mandatorias no se encuentra ninguna ventilación espontánea. Por lo tanto, podemos concluir que la secuencia que constituye estos modos en este momento es la de ventilación mandatoria continua. Podríamos decir que estos modos, estas tres gráficas, representan al mismo modo o a un modo con el mismo funcionamiento, ya que se ven exactamente igual. Pero en realidad se ven exactamente igual en este momento que el paciente está pasivo. A continuación vamos a ver cuáles son los tres modos de estas gráficas. Ahora podemos ver que la gráfica superior pertenece al modo que es conocido popularmente como asistido controlado por presión. La segunda gráfica de las tres pertenece al modo que en el ventilador Hamilton G5 se llama ASV. Y por último vemos que la gráfica inferior pertenece al modo que en este ventilador Hamilton se llama APB y que en el Siemens se llama PRVC, en el Puritan Bennett PC Plus y en los Draeger Autoflow. Como podemos observar, estos tres modos que solamente se veían similares cuando el paciente estaba pasivo y era imposible distinguir uno del otro, a medida que el paciente se torna activo empiezan a interactuar de diferentes maneras con el mismo. Uno no hace ningún tipo de ajuste automáticamente, lo tiene que hacer el operador o como hacer pasar a ventilaciones mandatorias a espontáneas. Otro de los modos varía automáticamente el nivel de presión, pero el operador tiene que programar el volumen deseado. Y el último, el ventilador determina el nivel de presión, el volumen deseado y además tiene un paso automático de ventilaciones mandatorias a espontáneas. Estas diferentes capacidades de tres modos que se veían inicialmente iguales viene determinado por los esquemas de control que guían los modos. A medida que los modos tienen esquemas de control más evolucionados, empiezan a tomar decisiones automáticamente que antes eran tomadas por el operador. Obviamente estos tres modos que inicialmente se veían similares o no podíamos distinguir uno del otro, tienen capacidades a lo largo del tiempo muy diferentes. Estas diferentes capacidades vienen dadas por lo que es el esquema de control. Un esquema de control es lo que determina cómo un modo se va a comportar, cómo se va a comportar dentro de una ventilación, cómo se va a comportar en las sucesivas, si todo va a seguir igual, si va a introducir una ventilación espontánea, va a seguir mandatoria, si el nivel de presión va a aumentar, va a bajar. En cierta forma determina cuál es la relación entre el input y el output. El input son los valores sensados por el ventilador y el output es la respuesta del ventilador en base a lo que sensa, que sería el tipo de ventilación que va a otorgarle al paciente.
Los que vemos a continuación son los 7 esquemas de control que utilizan los modos al día de hoy. Junto a ellos vemos una pequeña letra minúscula que es la que va a formar parte del tag junto a la variable controlada, a la secuencia ventilatoria y que va a identificar el esquema de control que rige el modo. El control de meta fija o manual se refiere a aquellos que nosotros programamos un determinado valor y el ventilador lo único que va a hacer cumplirlo a lo largo del tiempo. Si nosotros queremos alterar algo, tenemos que ir manualmente a hacer el cambio, como pasar de modo o aumentar el volumen o cierto tipo de cosas. El control dual es aquel que tiene la capacidad dentro de una inspiración de pasar del control del volumen a la presión o de la presión al volumen ante ciertas circunstancias. Aquí el ventilador ya tiene un automatismo que le permite cambiar de variable de control dentro de una inspiración. El servo es aquel que permite medir un valor del paciente y amplificar la respuesta momento en momento. Por lo tanto, la presión ya no va a ser constante dentro de una inspiración, sino que va a seguir o amplificar una señal del paciente. El biovariable es aquel que determina la frecuencia respiratoria y nivel de presión, tratando de resemblar la variación normal de un paciente. El adaptivo es aquel que tiene la capacidad en ciclos sucesivos de aumentar o disminuir la presión en base a obtener una meta de volumen. El óptimo y el inteligente ya tienen más capacidades, como ser la capacidad de pasar de ventilaciones mandatorias a espontáneas, variar el nivel de presión. El operador simplemente le da una forma de instrucciones y los ventiladores automáticamente llevan la ventilación a cabo. Ver en la siguiente gráfica podemos ver las diferentes capacidades que tienen. El primero corresponde a un CPAP, el segundo a un esquema de control de punto fijo, set point. Vemos que todo el nivel de presión se mantiene constante, no hay automatismo. En el segundo vemos que el ventilador tiene la capacidad de aumentar el volumen o la presión, que es el adaptivo, y en el tercero vemos cómo la presión inspiratoria momento a momento se va ajustando, que corresponde a lo que es el esquema de control CERPO. Ya pasamos a ver cómo se va armando el árbol genealógico o la clasificación de los modos. Vemos el primer criterio discriminativo, que los modos se dividen de acuerdo a la variable controlada, según sea el control del volumen o la presión. Luego los modos se agrupan de acuerdo a la secuencia ventilatoria y luego de acuerdo al esquema de control. Y vemos también cómo se va creando el código de nomenclatura en base a las siglas que componen cada uno de esos pasos. Por todo lo anteriormente explicado, podemos decir que un modo está completamente definido cuando especificamos cuál es la variable controlada, cuál es la secuencia ventilatoria y cuál es el esquema de control. En algunos modos, como las secuencias de IMB que tienen ventilaciones mandatorias que le llamamos principales y las espontáneas secundarias, podemos especificar el esquema de control para la ventilación primaria y el esquema de control para la ventilación secundaria. Ahora empezamos a ver un poquito más los ejemplos de la clasificación de modos para que lo entiendan un poquito más. Un nombre popular comúnmente conocido como asistido controlado, VSV o ventilación controlada por volumen o volumen controlado. Vemos que la variable controlada es el volumen, vemos que está constituido solamente por ventilaciones mandatorias, todas las secuencias de ventilación mandatoria y continua, y el esquema de control es de punto fijo o set point. Esto quiere decir que el ventilador simplemente se va a limitar a suministrar el volumen en cada una de las ventilaciones y si nosotros queremos hacer un ajuste tenemos que hacerlo manualmente. Entonces el código de identificación o nomenclatura empieza con las dos letras de la variable controlada, la secuencia ventilatoria y el esquema de control. Luego pasamos al otro modo que es conocido popularmente como ventilación controlada por presión, asistido controlado por presión, y vemos que la variable controlada es la presión,
la secuencia ventilatoria de ventilación mandatoria continua. Todas las ventilaciones son mandatorias y no puede haber una ventilación espontánea posible. Y el esquema de control de nuevo es de punto fijo o meta fija. Significa que la presión se va a mantener constante en cada inspiración y que de haber un cambio tiene que ser hecho manualmente por el operador. No hay automatismo que cambie el nivel de presión. Por lo tanto, el código de clasificación es PCBMCS. Luego pasamos a otro modo que es popularmente conocido como presión de soporte. Vemos que en la presión de soporte lo que se controla es la presión, por eso el tag de clasificación empieza con PC. Luego vemos que todas las ventilaciones son espontáneas. No hay ventilación mandatoria en ningún momento, por lo tanto la secuencia ventilatoria es de ventilación espontánea continua. Y el esquema de control nuevamente es de meta fija o punto fijo, significa que el nivel de presión de soporte va a ser el mismo en cada ventilación, a no ser que vaya alguien y lo aumente o lo disminuya. Por eso el código de creación ahora va a ser PC y las letras que identifican ventilación espontánea continua y el esquema de control. Ahora ven cómo estas tres cosas nos están identificando cómo se constituye un modo, cómo trabaja y las capacidades que tiene. Ahora vemos otro más y que es un ejemplo más cabal del porqué de la clasificación y dado la cantidad de nombres que tienen. Algunos ventiladores se llama PRBC, en otros se llama Autoflow, en otros BC Plus, en otros APB o Variable PC. Y vemos que en este modo la variable controlada es la presión. Todos tienen secuencia ventilatoria de ventilación mandatorias continuas. No hay ventilación espontánea posible en ningún momento. Y el esquema de control es adaptivo. Se llama adaptivo porque el ventilador tiene ahora la capacidad automática de aumentar o disminuir el nivel de presión con la meta de obtener un volumen. Por eso vemos entonces que el ventilador ahora se identifica con las letras de presión control, BMC y la A. La A nos está diciendo ahora que el ventilador tiene esa capacidad que antes no tenía el que venía con el sistema de control de punto fijo, que todo se mantenía igual. El A le da la capacidad automática de aumentar o disminuir el nivel de presión. Vemos otro ejemplo de clasificación en volume support o soporte de volumen. Vemos que la variable controlada es la presión, la secuencia ventilatoria es de ventilación espontáneas continuas, todas las ventilaciones son espontáneas, no hay ninguna ventilación mandatoria. Y el esquema de control de nuevo es adaptivo, significa que el ventilador tiene la capacidad automática de aumentar o disminuir la presión con la meta de obtener un volumen. Por lo tanto, el código de clasificación es PCBS y la A de adaptivo. Esto es para que lo diferencien de presión de soporte antes, que era PCBS y S, que significaba que no había ningún cambio automático en el nivel de presión. Una tabla que elaboró Robert Chatburn, donde pueden ver todos los tipos de los nombres comerciales en el ventilador PB840 y cómo son los códigos de los modos. Hacer este sistema de nomenclatura, de especificarlo aquí, se ve sobre todo cuando la gente que trabaja con varios ventiladores. Generalmente lo que hacen en algunos lugares que tenemos nosotros es una tabla donde junto al nombre de cada ventilador se pone el código y con esa manera podemos ver que en dos ventiladores diferentes los modos funcionan iguales. Inclusive los libros que vienen ahora sobre equipamiento en terapia respiratoria que analizan todos los ventiladores sabidos, luego del nombre que le asigna el comerciante, ponen el código de nomenclatura. De esa manera nosotros podemos ver los modos que son iguales en diferentes ventiladores sin estar tan confundidos por los nombres comerciales. Y de esa manera podemos compararlos y ver qué tienen de igual y qué tienen de diferente. Entonces, un ejemplo de la clasificación es la clasificación no solamente es para modos invasivos, sino también para modos no invasivos. Por ejemplo,
que nosotros utilizamos el BiPAP o BiPAP ST, ese modo controla la presión. Y ese modo tiene una secuencia ventilatoria de IMB con el asterisco arriba. Eso significa que nosotros programamos una frecuencia respiratoria, pero si el paciente aumenta la frecuencia, quiere respirar más rápido, esa frecuencia que antes era mandatoria pasan a ser todas espontáneas. Por eso se lo clasifica como secuencia de IMB. Y por eso yo les mencioné que una secuencia de IMB es aquella en la que hay una coexistencia de ventilaciones mandatorias y espontáneas, aunque sea por un breve periodo de tiempo. Y este periodo de tiempo de coexistencia puede ser muy breve porque en cuanto el paciente empieza a respirar más rápido, pasa a ventilaciones espontáneas y si el paciente empieza a respirar despacio, empieza a mandar ventilaciones mandatorias. Y el esquema de control es S porque el nivel de presión se mantiene constante en cada inspiración, no tiene ajuste automático. Y por eso el código de identificación es de presión de control, la secuencia ventilatoria de IMB con el asterisco arriba, y tenemos dos S, la S que identifica a la ventilación mandatoria, que es el esquema de control de la ventilación mandatoria, y el esquema de control de la ventilación espontánea, que son los mismos. Ahora vemos abajo lo que es el modo conocido como ABAPS o ABAPS en el BiPAP, y vemos que también la variable controlada es la presión y la secuencia ventilatoria también es de IMB. IMB porque también tiene el mismo sistema que nosotros programamos una frecuencia respiratoria y si el paciente empieza a respirar más rápido lo pasa a espontáneas y si baja la respiración espontánea lo baja a mandatorias. Entonces hay esa combinación entre mandatorias y espontáneas por un periodo breve y por eso se considera IMB. Aparte, otro criterio para decir que es IMB es que la secuencia de ventilación mandatorias continuas en ningún momento podía haber una ventilación espontánea presente. Y el esquema de control es adaptivo porque el ventilador aumenta o disminuye el nivel de presión en base a obtener una meta de volumen. Entonces el código de nomenclatura pasa a ser presión de control, IMB por la coexistencia de ventilaciones mandatorias y espontáneas, aunque sea por un breve momento, con el asterisco arriba, y las letras del esquema de control de la mandatoria y el esquema de control de la espontánea, que es adaptativo. Ya para ir finalizando, podemos apreciar la utilidad de la taxonomía para simplificar la confusión creada por la gran cantidad de nombres diferentes de modos introducidos por los fabricantes. Como podemos ver, se han evaluado 30 diferentes ventiladores hechos por 11 fabricantes diferentes y se determinó que en total hay 290 nombres diferentes de modos. Luego de aplicar el proceso de clasificación por medio de la taxonomía, se determinó que en realidad hay 45 modos que tienen un funcionamiento único y a los cuales se los identificó por medio de los códigos de nomenclatura o tag. Con esto podemos ver que de esos 290 nombres, había muchos que en realidad tienen y representan un funcionamiento igual. Vemos cómo pudimos llegar a reducirlos a 45 y además entender cómo funcionan y cómo están construidos. En resumen, podemos decir que la clasificación de los modos nos permite simplificar la gran variedad de nombres comerciales bajo una nomenclatura estándar. De este modo podemos comparar los modos ofrecidos en diferentes ventiladores. Podemos reducir el vocabulario que utilizamos a uno bien definido y específico, como está eh, definido en el glosario de vocabulario que viene anexado en la publicación, y simplifica la educación sobre el funcionamiento de los modos porque nos enseña a entender los modos por cómo funcionan y por lo que hacen más allá del nombre comercial. Y además, todo educador, como no sabe cuáles son los ventiladores que van a utilizar sus alumnos cuando trabajen, tiene que educarlos de una manera que sean capaces de entender los conceptos básicos comunes a todos los ventiladores. Y yo les puedo asegurar que entendiendo cómo funciona la taxonomía, se pueden parar enfrente de cada ventilador y poder utilizarlo de una manera adecuada. Desde ya muchas gracias y cualquier pregunta que necesiten hacer, eh,
se la pueden hacer a Horacio Bona, que sabe mucho más que yo en todo esto. Muchas gracias de nuevo por hablarles y ha sido un placer muy grande y espero no haberlos confundido mucho.